está nuestro corazón cuando oramos a Dios? Porque puede ser que estemos orando. Una cosa es orar y otra cosa es tener el corazón en lo que se está diciendo. Amén. 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 Hay en el trasfondo de la Escritura, hoy solo vamos a leer el pasaje y otro adicional, según se registra el libro de los Proverbios capítulo 30, que son los dos pasajes que vamos a fijar nuestra atención, y solamente he señalado dos preguntas para el tema de hoy, permaneciendo en la economía de Dios. Gracias. ¿Aparece ahí? Amén. Gracias, gracias. Permaneciendo en la economía de Dios. Hay dos cosas en particular en el pasaje que hemos leído en este libro de Crónicas. Número uno, lo que embargaba el corazón a Salomón. Necesitaba dos ingredientes. Número uno. Número dos, Dios le da más de lo que pide. Y le añade a eso y le dice, no ha existido rey como lo que tú vas a hacer, ni va a existir otro como lo eres tú, como lo vas a hacer. Ahora, aquí hay un asunto, y es a lo que me trae esta parte. Dios le está ofreciendo más de lo que pide. Solamente le hace una sugerencia a Salomón. Ten cuidado en guardar los mandamientos. Ten cuidado en guardar los mandamientos. Y resulta que no existió rey con esa riqueza que tuvo Salomón, ni existió después otro rey como él. Pero si nosotros le damos un vistazo a la vida personal de Salomón al final de sus días, se desvió y dejó, como decimos, un mal precedente de su comportamiento moral. Todo porque permitió que las mujeres extrañas o extranjeras doblaran su corazón en otra dirección. Salomón no terminó como debía de haber terminado. Pero no es eso lo que quiero explicar en esta tarde. Lo que quiero explicar era la posición que Salomón en esa noche tenía ante Dios. Como punto uno, ¿qué había en el corazón de este hombre que agradó tanto a Dios? Dios a este rey le dio riquezas, bienes y honra, como ningún otro rey. Cuando usted encuentra o le da un vistazo a la Escritura, va a encontrar que ningún rey en Israel amontonó tanta plata, tanto oro, tantos animales, tantos siervos, criados. Fíjense que en la historia del reinado de Salomón se construyeron gran cantidad de corrales para mantener, ellos le llamaban establos, donde almacenaban los caballos. Ningún rey tuvo ese privilegio de almacenar tantos animales. El ejército de él era un ejército numérico
y logró ampliar las fronteras territoriales de Israel. Ningún otro rey lo hizo. Amplió territorio, multiplicó riqueza, dice que amasó abundancia de oro y de plata, como ningún otro rey. Los tesoros de Israel se aumentaron en su reinado. La fama de su sabiduría traspasó toda la frontera. Cuando usted mira las personas que lo visitaron a él de las regiones que llegaron lejísimo, hermano, solamente para verificar si era verdad lo que sus oídos oían del rey de Israel. Y cuando esa gente venía del extranjero y visitaba el palacio, veía que lo que les habían contado era muy pequeño. Porque no tan solo tenía abundancia, oiga, amplió territorio, abundancia de riqueza, de recursos naturales, y también todos los reyes vecinos estaban en paz con él. Aleluya. Se le ofrecieron: ¿en qué le podemos ayudar, señor rey Salomón? Gloria a Dios. Todos se ofrecían en trabajar. Todos estaban dispuestos a tenderle una mano a ese rey, porque Dios había puesto esa gracia como única gracia en la persona de Salomón. Poderoso es el Porque Señor. él había propuesto en su corazón Aleluya. administrar con conocimiento, con prudencia a su pueblo. Es muy poca, más bien. Yo veo, oiga, esta es mi manera de ver las cosas. Es muy poco lo que había en el corazón de Salomón comparado con la cantidad de provisión que Dios le da. Aleluya. Tan solo un deseo era el que tenía Salomón. Y Dios se lo multiplica, como decimos nosotros, a creces, en Gloria a abundancia. Dios. Dios comunica al rey Salomón. Le dijo: te aumento el entendimiento, te aumento las riquezas, bienes y honra como ningún otro rey. Gloria a Dios. Estudiando nosotros en la Biblia, descubrimos la estrategia que Dios le dio a Salomón a fin de enseñarle cómo permanecer en la economía de Dios. Cuando yo estaba reflexionando estas partes, descubrimos nosotros los principios vitales que Dios utiliza para que la persona sea rica, sea entendida, sea sabia. Aleluya. ¿Cómo permanecer en la economía de Dios? No solamente le da pautas, no solamente le da directrices, no tan solo le muestra las indicaciones que debe de seguir. Porque el gran economista, que es nuestro Dios es un gran economista. Primero, sabiduría. Segundo, ciencia. Tercero, Aleluya. provisión, es decir, recursos naturales, riqueza. O sea, que a Salomón, además de ser rey, para Israel, lo fue dotado en todo como rey de Dios en la tierra también. Aleluya. Brillaba por toda la abundancia que Dios le había provisto. Jesús. Aquí en la escritura lo que hemos leído, historia del segundo libro de Crónicas. Ahora nosotros podríamos preguntarle qué había en el corazón de Salomón que tanto agradó a Dios. Primero encontramos que tenía el deseo de reinar con corrección y conocer la verdad. Quería hacer las cosas correctas,
no equivocarse. Quería Salomón hacer las cosas correcto, Aleluya. no a medias, sino correcto. Bueno, ¿y quién es aquel que le va a gustar hacer las cosas incorrectas? No, pues a todos nos gustan las cosas correctas. Pero para hacer las cosas correctas se necesita sabiduría. Gloria a Dios. ¿Qué significa sabiduría? Aquí hay unas 2, 3 definiciones que la voy a leer. Dice que sabiduría es la capacidad de dar es la capacidad de dar el uso más adecuado al conocimiento. Gloria a Dios. Darle el uso más adecuado al conocimiento. Se puede tener conocimiento, pero si no hay sabiduría para administrar, eso se echó a perder. Aleluya. Eso es semejante a la persona que nace trabajando funcionalmente con su mano derecha. Gloria a Dios. Y cuando va a hacer una obra de arte, dice, no, yo voy a hacer a un lado la mano derecha y lo voy a trabajar con la izquierda. ¿Será de sabio eso? Aleluya. No. No. Es de hacer las cosas al revés. Si nació y sabe hacer las cosas perfectamente con la derecha, utilice la derecha. Aleluya. Aplique no solamente el conocimiento, sino que aplique la sabiduría de hacer las cosas bien, correctamente. Gloria a Jesús. Y cuando se hacen las cosas correctamente, somos mejores que el Aleluya. resto de las personas. Amén. Gloria a Dios. Aplicar el conocimiento adecuado. Eso es Aleluya. sabiduría. Esa es la número 1. Número 2 dice que es una facultad que Dios nos da para juzgar. Gloria a Dios. Ahí no solamente es una habilidad. La parte 1 es una habilidad de administrar el conocimiento. La parte 2 es la habilidad mental de hacer una autoevaluación entre lo bueno y lo malo. Pero hay personas que se inclinan todo el tiempo para lo malo. Por favor. Aleluya. ¿Acaso no tienen la capacidad de discernir que eso que está haciendo es malo? Yo sé que es malo. ¿Y por qué lo sigue haciendo? Es que me siento, como dice, acomodado. Aleluya. Se sentó en el pecado y el pecado lo atrapó. Gloria a Jesús. Cuando se comienzan a hacer mal las cosas y la persona comprende que está mal y se quiere apartar, solamente Dios puede ayudarlo. Amén. Voluntariamente no podrá. Gloria a Dios. Porque el borracho no quiere ser borracho, pero sigue siendo borracho. Aleluya. Gloria El que es ladrón no quiere seguir robando, pero no puede dejar de robar. Aleluya. El que es adúltero no quiere seguir causando daños a otros hogares, pero no puede dejar de adulterar. Gloria a Jesús. Solamente el Señor puede. Solo el Señor puede. Podemos repetirlo. Amén. Solo el Señor puede separarnos del pecado. Separarnos del pecado. Gloria a Dios. Porque el pecado atrapa. Porque el pecado atrapa. Y cuando la persona cae en esa trampa, no puede soltarse. No tiene la facultad, no tiene la fuerza para Aleluya. poder soltarse. Solamente la mano de Dios lo puede soltar. Amén. Gloria a Dios. Alábelo, Amén. Aleluya. Poderoso el Señor. Aleluya. Sabiduría pidió Salomón. Punto 2. Pidió conocimiento. ¿Qué significa conocimiento? Dice que es un entendimiento preciso y razonable de ciertas cosas. Aleluya. Ese conocimiento es un entendimiento preciso y razonado de ciertas cosas.
Oiga, cuando nosotros tenemos conocimiento de algunas cosas y las dejamos ahí, como decimos, por un lado, las dejamos abandonadas, se echa a perder. Pero no es como tener un conocimiento bien acertado, bien enjuiciado, y tratamos eso, hermano. Y hombre, somos Aleluya. personas diferentes en cualquier parte. Gloria a Dios. Fíjense que por eso se le pide a todo aquel que se va a dar en casamiento que tenga claro qué es lo que va a hacer. Aleluya. Que haya razonado no una tan sola vez lo que piensa hacer en el futuro, en su familia, sino que lo tenga definido. Amén. Y cuando tiene definido, mire que por ahí me vino la recomendación de un muchacho que dijo que ante su líder espiritual había hecho promesa de tratar con esa señorita y de verse, como decimos, un poco en pequeña distancia, ¿no? En una corta distancia. Y que se iban a acercar más, pero ya casados. Ay, Señor. Le digo, bien hecho. Mantenga la distancia. Y ya cuando se case, pues es todo suyo. Quítele el papel al envoltorio y es todo suyo. Pero antes no se lo quite, Aleluya. porque hay problemas. Porque a Ay, veces peligro. por hacer bien las cosas se hacen mal. Amén. Por no estar completamente reflexivo en lo que está realizando en su vida. Aleluya. Y conocimiento es parte de eso. Tener un entendimiento preciso y razonado de ciertas cosas. Aleluya. Si juntamos las dos cosas, es decir, sabiduría y conocimiento, que Salomón pide a Dios, podemos resumir, si juntamos estos dos ingredientes de sabiduría y conocimiento, Salomón le pidió a Dios, podemos resumir en oración de la siguiente manera. Aleluya. Yo lo voy a leer y si usted quiere repetirlo conmigo después por segunda ocasión, repítalo. Uniendo la palabra sabiduría y conocimiento, que fueron las dos cosas que Salomón pidió. Gloria a Dios. Dice él, Dios mío, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo con justicia, discerniendo entre el bien y el mal para poder juzgar todas las cosas con certeza. Esa es la oración de Salomón. ¿Cree que la podemos utilizar nosotros y la repetimos? Amén. Repita conmigo, Dios mío, Dios mío, dame sabiduría para gobernarme dame sabiduría para gobernarme con justicia. con justicia. Quiero discernir Quiero discernir entre el bien y el mal entre el bien y el mal para juzgar todas las cosas para juzgar todas las cosas con seguridad. con seguridad. Una vez más, Dios mío, Dios mío, dame sabiduría dame sabiduría para gobernarme con justicia, con justicia, discerniendo discerniendo entre el bien y el mal entre el bien y el mal para juzgar todas las cosas todas las con cosas. seguridad. Esa era la oración de Salomón. Aleluya. ¿Y cómo Dios le respondió? Gloria a Dios. No se requiere una larga oratoria, como decimos, querer sorprender a Dios, porque ya tengo un lenguaje bastante fluyente o bastante florecido. No consiste en la riqueza de vocabulario que traigamos ante Dios. No. A Dios no se le va a sorprender con el lenguaje. Aleluya. ¿Sabe cómo se le va a sorprender a Dios? Con la disposición del corazón. Amén. Alabe lo que Él diga. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso es el Señor. Así que no hay la gran cantidad de palabras. Aleluya. Poderoso es el Señor. Este pedido que Salomón hizo a Dios le agradó. Nosotros también podemos hacer el mismo pedido que hizo Salomón.
si creemos que esto es garante en la presencia de Dios. Hermano, hay garantía. Gloria a Dios. Hay garantía, hermano. Aleluya. Si algo nosotros nos puede llamar la atención, o nos puede, más bien dicho, tener ahí pendiente ante Dios, es que Dios lo que ha dicho lo cumple. Amén. Aleluya. Esa es otra faceta de Dios. Que al Dios que nosotros adoramos y servimos es un Dios que cumple. Amén. Aleluya. Podemos repetirlo. Nuestro Dios es Nuestro un Dios cumplidor. Dios cumplidor. Créalo con el corazón y Amén. repítalo conmigo. Nuestro Dios es un Dios Cumplidor. cumplidor. Amén. Aleluya. Aleluya. Poderoso es el Señor. Él no cumple y se olvida. No. Él se promete a sí mismo, le ofrece estar con usted y lo cumple. Amén. El asunto es que nosotros somos los que nos hace falta a veces ser cumplidores. Aleluya. Pero nuestro Dios es un Dios que cumple. Amén. No cae en falsedad. No Aleluya. cae en eso que nosotros conocemos como, excúseme, no pude. Ujú. Aleluya. En Dios no se conoce la excusa. Aleluya. La excusa es, más bien dicho, que es un lenguaje humano que es para disuadir un poco la falta cometida. Gloria a Dios. Ah, disculpe, no. En Dios no hay eso. En Dios sí o no. Punto. Aleluya. Hay un versículo en el libro de los Proverbios. En el libro de los Proverbios capítulo, estamos mencionando libro de los Proverbios capítulo 30, versos 5 al 9. Libro de los Proverbios, capítulo 30, versículo 5 al verso 9. Amén. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Espera. No añadas a sus palabras para que no te reprenda, ni seas hallado mentiroso. Dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Aquí está otra oración Aleluya. del proverbista. Amén. Según se cree era de Salomón también. Pero ya estaba, como decimos, declinando en la vejez. No sea que me sacie. En sus últimos días comprendía que podía caer en eso de quién me ha dado todo esto o quién ha proveído de todo esto que hay a mi alrededor. Aleluya. Hay personas que no comprenden todavía que la provisión que tiene, que la provisión que le llega, que la provisión que lo rodea, todavía no lo comprende que Dios la ha añadido. Amén. La salud, Amén. Aleluya. la vida, la vitalidad, la energía, todo lo que nosotros tenemos es una bendición de Dios. Amén. Aleluya. ¿Por qué no hablar también de los alimentos? Amén. ¿Por qué no decir de la cobertura, la ropa? ¿Por qué no decir del calzado? ¿Por qué no decir del lugar de trabajo? ¿Por qué no decir de las amistades? Todo eso Dios se lo ha provisto. Amén. Aleluya. Hay personas, hermano, que desean tener un amigo y no lo tienen. Ujú. Porque lo que ellos iban sembrando en el camino de la vida era enemistad. Aleluya. Y cuando vino el espíritu de reflexión a su vida y vieron todo lo que habían sembrado en su diario vivir, todo era dañino. Y Aleluya. buscaron un amigo y no lo encontraron. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen amigos aquí? Amén. Ojalá sean amigos. Aleluya. Mm.
¿Cuántos tienen amigos aquí? Aleluya. Ojalá sean amigos. Aleluya. Cierto. Porque hay que hacer amistades sanas Amén. y con cierta distancia. Amén. Yo le explicaba a alguien que en este ministerio en el que estamos trabajando, más bien dicho, en esta temporada de ministerio en la que nos hemos encauzado, he tenido experiencias muy diferentes al resto. Aleluya. Y esas experiencias nos dan a nosotros la pauta de madurez espiritual. Amén. Y eso también es riqueza. Aleluya. Porque la riqueza no solamente consiste en recursos naturales, o en metal, o en valores naturales. Gloria a Dios. Pero que el escritor del libro de los Proverbios está pidiendo a Dios provisión, manténme del pan necesario. No está diciendo que me sobre o que me abunde, no, del necesario. Tome nota de dos cosas dos cosas que nunca deben permitir que estén dentro de nuestro. Dos cosas que nunca debemos permitir que estén dentro de nosotros. Si deseamos permanecer en la economía de Dios, número uno, si deseamos ser parte de la economía de Dios, no debe de estar en nuestro interior, número uno, la falsedad. Aleluya. Ser falso Gloria a Dios. ante Dios no tiene valor. Aleluya. Qué pena pasa uno cuando va a una tienda o a un supermercado y saca una moneda que es falsa. Gloria a Dios. ¿Sabe qué le dicen? ¿A dónde conseguiste este dinero? Aleluya. Vergüenza. Porque este dinero no es original. Regrésalo donde lo conseguiste. Y regresa con esa moneda falsa donde la dieron y dice, yo no te le da. Es una papa caliente el dinero falso. Aleluya. Es decir, que no tiene credibilidad. Gloria a Dios. No hay confianza. ¿Qué es lo que no hay cuando hay un dinero falso en las manos de una persona? Confianza. Gloria a Dios. Y eso es lo que se pierde con Dios cuando alguien es falso. Aleluya. No tiene- Procuremos, salud, procuremos por todos los medios, hermanos, Amén. evitar a toda costa lo que es la falsedad ante Dios. Aleluya. ¿Qué significa ser falso? Vano, hueco, sin sentido, sin valor. Y ese es carente de verdad. Una Aleluya. persona es falsa, no se le cree. Fíjense que hay dos principios que se le aplican al que es falso. Al falso o mentiroso, dos cosas. Número uno, no se le cree aunque esté hablando verdad. Amén. Al falso no se le cree aunque esté hablando verdad. Número uno. Número dos, que la verdad en labios del mentiroso se convierte en dudosa. No se le cree. Aleluya. Hay que el que miente una vez, márquelo. Márquelo con M, mentira. Y mayúscula, mentiroso. Falso, con F de falso. Y bórrelo de la lista de las amistades. Porque el que anda con personas que aprenden a mentir, oído a eso. Aleluya. Oído a eso. Las personas que andan con gente que son falsas y les gusta hablar mentira, lo contagian fácilmente. Amén. La falsedad como que se pega más rápido.
que la verdad. Gloria a Dios. Con la verdad hay que trabajarla para que filtre el corazón y la persona se convierte en una persona verdadera. Gloria a Dios. Pero el que es falso contagia a todo mundo. Y mire, el que habla verdad, le es bien difícil contagiar a otro para que hable verdad. Ujú. Aleluya. Quizás lo habrá notado en el trabajo. Quizás lo habrá notado en la escuela. Quizás lo ha notado con las amistades. Que si usted anda hablando verdad, ya no es amigo de ellos. Porque ellos están acostumbrados a hablar mentira. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cree que podemos decir, Señor, sálvame de los mentirosos? Señor, sálvame de los mentirosos. ¿Cree que podemos decirlo? Amén. Señor, sálvame de los mentirosos, de los falsos. De los falsos. Eso es cierto, hermano. Porque yo quiero proclamar la verdad Proclamar la verdad. y contagiar con la verdad. Contagiar con la verdad. Porque lo primero que Dios no quiere ver en nosotros es ser falsos, Amén. Aleluya. sino que seamos verdaderos, legítimos, auténticos, propios Aleluya. en su presencia. Amén. Falsedad es lo que a Dios no le agrada ver dentro de una persona. ¿Por qué? La postura de falso ya automáticamente es un fracaso. La persona falsa automáticamente está señalada al fracaso. Aleluya. Pero la persona verdadera es victoriosa donde quiera que va. Amén. Si antiguamente no había necesidad de firmar papeles para creerle a alguien, prestar en calidad de préstamo cuando se pedía algo, no había necesidad de firmar documentos, porque bastaba con decirle, tal día se lo regreso. Y ese día allí estaba. Amén. Pero ahora, ¿qué pasa? Mire lo que nos pasó a nosotros. Por confiados, le prestamos dinero a determinada persona y hasta la policía le iban a tirar a mi esposa porque llegaba a cobrar. Aleluya. Poderoso es. Y habiendo pasado esa experiencia, cuando surgió otra necesidad, que otra persona necesitaba unos centavos, le dije, ahora vamos a aplicar una norma que no estaba acostumbrada, pero la vamos a aplicar. Amén. Le digo a la persona, ¿cuánto dinero necesita? Necesito tanto, ok. Siéntese primero, vamos a platicar un momento. Le dije, ¿está dispuesta a firmar mi documento? Lo que usted diga, muy bien. Lo voy a elaborar, después lo lee y lo firma. Si usted cree conveniente, tiene que modificarlo, lo modificamos. Redacté una nota. Luego que la redacté, le digo, ahí está, léala. ¿Le parece bien? O si hay alguna modificación, hágamela saber. Me dijo, no, está bien. Yo estoy con todo mi deseo de firmarlo y cumplir al pie de la letra de acuerdo al documento. Amén. Le digo, muy bien, vamos donde un notario, ante él, firma ahí, se lleva una copia y me quedo yo con una copia. Si usted cumple los acuerdos en este documento, de acuerdo al documento, usted ha ganado crédito conmigo. Amén. No porque desconfiaba de ella, no, era porque ya nos habían Amén. causado falsedades anteriores. Aleluya. Hermano, la persona segunda a la que le prestamos los centavos cumplió al pie de la ley. Amén. Aleluya. 2 días antes de la fecha venían con la cuota. Y Gloria me a decía Dios. mi esposa, mira, la persona esta está puntual ganando créditos tales. Aleluya. Porque cuando uno hace las cosas bien, es para nuestro propio bien. Amén. Mire, esa dinámica se las enseñé a mis hijos. Cuando usted se porte bien, es para su bien, no para mí. Aleluya. Cuando usted haga bien las cosas, el honor es suyo, no es mío. Ujú. Cuando usted levante cara y responda correctamente, el honor será suyo, no mío. Lo Gloria a mío es Dios. mío. Lo suyo es suyo. Trabaje con lo suyo. Gloria a Dios. De igual forma, la persona que quiere tener honor y respeto, trabaja por eso también. Amén. Y quiere ser una persona de verdad, trabaja por eso también. Aleluya. Ojalá lo pudieran vender en la farmacia y uno fácilmente se lo tragara. Bueno, yo soy persona de verdad. ¿Qué pasa? Gloria a Dios. Hay que trabajar con eso, hermano. Amén.
Dos cosas que no se deben de permitir dentro de nosotros. Número uno, falsedad. Número dos, mentira. Mentira. Ser falso y mentira es lo más dañino que hay. Aleluya. Bueno, yo pasé algunas experiencias con mis hijos cuando eran chiquitos. Y hubo uno de ellos que me quiso engañar, ¿no? Y le dije, ven, a saber qué cara me vio. Venga. Vámonos al cuarto. Siéntese. Siéntese. Después de la silla, siéntese. Ya me senté frente a él. Hablemos usted y yo. Solo respóndame sí o no. Le dije, ¿es esto así, asá y asá? Se quedó él. No. Muy bien. Le voy a hacer la segunda pregunta. ¿Usted hizo esto, lo uno y lo otro? Sí. Muy bien. Usted se equivocó. Pero que sea primera y última vez que lo haga. Porque si usted habla mentira, el daño es suyo. Pero Amén. si usted habla verdad, la tiene ganada conmigo también. Gloria a Dios. Hermano, yo no he tenido, les soy sincero, yo no he tenido problemas con los muchachos. Gloria Yo a le Dios. decía un día a mi esposa, si quiero hubiéramos tenido unos 25 hijos como estos. Le digo. Pero vos sos bien cobarde, le digo, con dos peladas. Ay, Señor. Poderoso. El asunto es, hermano, hablar verdad, Aleluya. no andar con mentiras. El mentiroso todo el tiempo anda escondiendo algo. Amén. Y por andar tratando de esconder lo falso, nunca habla verdad. Amén. Nunca Si prospera. algo, nosotros tenemos crédito en la comunidad, es que hablamos verdad. Gloria a Dios. Mire que por ahí los compañeros que trabajan a una compañía por ahí, le digo uno al otro, mira, le digo, este barbero, don José, cuidado, le digo, porque el Señor habla verdad. Gloria a Dios. Tened cuidado, porque el Señor habla verdad. La gente de afuera, de allá, hablando de nosotros, que hablamos verdad. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué? Lo hemos trabajado. Amén. Si nosotros andamos con trampa y andamos con engaño, haciendo falsedad, eso se viene abajo. Aleluya. Pero si somos personas de verdad, que donde nos paramos, marcamos con la verdad, hermano. Hombre, cuando usted llega a otro lugar, ese buen comportamiento que hizo aquí, eso se va a propagar. Amén. Pero si lo hizo malo aquí, a donde quiera que va lo va a hacer mal. Aleluya. Dos cosas que a Dios las aborrece que estén dentro de la persona. Número uno, falsedad y mentira. Amén. Jamás debemos olvidar de dónde proviene la mentira. ¿Quién es el que genera la mentira? Diablo. Aleluya. ¿Quién es? El diablo. Y cuando la persona habla mentira, se está pasando al partido de dónde? Al team del mentiroso, de Satanás. Él es el padre de la mentira. Aleluya. Y nosotros somos cristianos, no somos hijos del diablo. Aquí yo no veo ningún hijo del diablo. Yo los veo a todos hijos de Dios. Amén. Pero el día que habla mentira, dejó de ser de la familia de la fe, y se convirtió en un hijo de quién? Del diablo. Aleluya. Qué fácil, se pasa de un lado a otro. Aleluya. No se puede estar allá como hijo de Dios y como hijo del diablo. Pero el que miente así, a grosso modo, se convierte en hijo del diablo. Gloria a Dios. Todo mentiroso. No es algunos que otros, no. Todo. Y que me deje el tanto cuento. Hay que, hermano, que por necesidad, ¿qué por necesidad? Que por nada. A mí déjenme de cuento. Cuando nosotros recién llegamos aquí a Nueva York, bien hubiésemos mentido cuantas veces y hubiéramos hecho papeles, pero este tiempo lo hubiéramos hecho, pero no lo hicimos, por no mentir.
hasta que llegó el momento preciso. 14 Aleluya. años después que sometimos documentos Gloria a legales, Dios. legítimos, con paso firme, con verdad. Y cuántas veces el juez migratorio me preguntaba, lo mismo le respondí. Era un disco rayado con lo mismo. Que señor Salgado, esto es esto. Señor Salgado, es esto. 14 años respondiendo lo mismo. Y cuando ellos se cansaron de oír lo mismo, pues sí está hablando verdad. Aleluya. ¿Qué tal que hubiera mentido? Y que después hubieran comenzado, porque migración comienza después a investigar, después, empieza a investigar y le va encontrando que es un mentiroso. Amén. Ay, hermano, ni el avión le pagan para mandarlo, a pie lo mandan, por mentiroso. Por mentiroso. Aleluya. Poderoso es el Señor. Por eso es que en la iglesia de Dios no hay espacio para los mentirosos. Gloria a Y si Jesús. en caso llega uno, oiga, qué terrible eso. En la iglesia del Señor no deben de haber mentirosos. Y por si en caso se colara un mentiroso, lo aplastamos cuando llega la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Poderoso es el Señor. ¿Sí o no? Amén. Aleluya. Aleluya. Y por último, ¿cómo podemos permanecer en la economía de Dios? Hemos visto que la palabra de Dios nos da una respuesta sabia a esta pregunta y nos brinda 4 pasos a seguir. ¿Para qué? ¿Cómo poder permanecer en la economía de Dios? Hay 4 cosas que ahora las voy a mencionar. Número 1, pedir sabiduría a Dios. Aleluya. Número 2, pedir conocimiento a Dios. Número 3, no añadir cosas a su palabra y nunca mentir. No decir esto dice Dios y cuando Dios no ha dicho nada. Te convierte en un mentiroso. Y número 4, apartándonos todo el tiempo de lo falso. Si a algo le vamos a huir, hermano, es a lo falso. Y aunque nos digan que somos unos orgullosos, Aleluya. porque por ahí andaba un pastorcito, todos los días casi llegaba a la barbería, pues. Me decía, pastor, ¿y cuándo fue para ir con los jóvenes a la congregación de nosotros? Pues, me trajo 25 tickets. El suyo y el de su esposa ya está pagado. Lleven los jóvenes. Solo vale tanto la silla. Oiga, ya tenía un cómputo de cuántas sillas era la que quería llenar con los del grupo de los jóvenes de la iglesia. Él creía que eran mangos que le iban a echar en un saco y le iban a echar al hombre y los iba a llevar. Aleluya. Sin tratar con la gente es muy diferente que tratar con fruta. Y el asunto es que se aburrió al fin. Me dijo, pastor, usted no me quiere acuerpar, no me quiere acompañar. Le digo, no se trata de eso. Pero el asunto es que él estaba cayendo en falsedad, hermano. Vaya a verlo cómo anda hoy. Iba a una velocidad increíble, pero hablando falsedad. Hermano, aún dentro de la iglesia, dentro del conglomerado de la congregación, hay gente falsa. Y hay que estar velando por todo eso. Amén. Aunque se habla en contra de eso, algunas veces los mismos falsos están hablando de la falsedad. Porque Satanás es tal que cita la palabra de Dios también. Y aunque él es mentiroso. Por lo tanto, se debe tener mucho cuidado. Amén. Concluamos, vamos a concluir esto. Las cosas buenas y productivas no son complicadas, hermano. Las cosas buenas y productivas no son complicadas. Por lo contrario, son simples y prácticas. Si obedecemos estos consejos de la palabra del Señor, sabremos cómo permanecer en la economía del Señor. Así como Dios enmarcó a Salomón en la riqueza abundante que él no se le esperaba. Aleluya. No se la esperaba. De igual forma, la persona que es sincera con Dios lo va a prosperar, Amén. lo va a bendecir. Y no hay que estar proclamando en cada convocación,
que soy bendecido, que ya lo sé que somos bendecidos. Aleluya. Si por eso estamos aquí, porque somos bendecidos. Alabe lo que él vive. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Un momento oramos para luego pasarnos a despedir. Aleluya.